amigos y amigas nerds, bienvenidos a otro episodio de Los Nerds heredarán la Biblioteca General San Martín. Hoy voy a hablarles de una de las obras más importantes de la literatura argentina, que es una historieta, El Eternauta, de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López. La década del 50 es considerada una edad de oro para la historieta en Argentina. En ese ámbito se destacó Héctor Germán Oesterheld, que es considerado como el máximo guionista de historieta en Argentina por las siguientes razones. Primero, porque instauró y jerarquizó en nuestro país la profesión de guionista de historietas. Segundo, creó un estilo narrativo que identificaría la historieta de nuestro país en el mundo entero. Tercero, sus historietas no solo se basaban en otras historietas, como solían hacer las historietas de la época, sino que tomaban como fuente grandes clásicos de la literatura universal. Oesterheld revolucionó el modo en el que se hacía historieta en nuestro país en esa época. Cambió la historia de aventuras con Ticonderoga, o el western con las aventuras del sargento Kirk, o las historias bélicas con los relatos del corresponsal de guerra Ernie Pike. Y por supuesto revolucionó la ciencia ficción, como es el caso de El Eternauta. El Eternauta fue publicado de forma serializada semanalmente en la revista Hora Cero entre el año 1957 y 1959. El dibujo estaba a cargo de Francisco Solano López, un dibujante destacado de la época, que se caracterizaba por su estilo costumbrista. Es decir, que representaba personajes que parecían extraídos de la vida cotidiana, poniendo el foco en la representación de las expresiones y los gestos, para que sintamos que estamos frente a personas que conocemos. Y esto pegaba muy bien con la trama que nos presentaba Oesterheld. Comienza con la narración en primera persona de un guionista de historietas que no es otra cosa que el alter ego del propio Oesterheld. Una madrugada, mientras trabajaba, escucha un crujido en una silla. De pronto se materializa frente a él la figura de un hombre. Es el Eternauta, el viajero del tiempo y del espacio. Le revela que su verdadero nombre es Juan Salvo. Una noche se encontraba, como era habitual, jugando al truco con sus amigos en su chalecito de Vicente López. De pronto sucede algo inédito. Comienza a nevar en la ciudad de Buenos Aires, pero no es cualquier nieve. Es nieve radioactiva que mata a cualquiera que entre en contacto con ella. Deciden ir a explorar y salir al exterior. Para eso construyen unos trajes aislantes a partir de unos trajes de uso. De ahí viene el típico traje del Eternauta. Después de recorrer la ciudad, descubren que la nevada mortal no es más que el primer tramo de una brutal invasión extraterrestre. Y ahora se encuentran como Robinsones en el medio de una invasión. A diferencia del clásico héroe individual o superhéroe que avanza y se lleva todo por delante, el Eternauta nos presenta un héroe colectivo, un conjunto de hombres y mujeres cuya principal habilidad es resistir con dignidad frente al invasor hasta las últimas consecuencias. Por eso Juan Salvo no es el único protagonista de esta historia, sino que además están otros personajes como Franco, el obrero de la fundición que se termina transformando en un héroe de la resistencia, Favalli, profesor de física y amigo íntimo de Juan Salvo, que siempre tiene una gran habilidad para resolver cualquier situación problemática, y por supuesto Elena y Martita, la esposa y la hijita de Juan Salvo, personajes que se vuelven fundamentales para la trama. Aunque al principio el Eternauta solo había sido leído como un relato de aventuras, con el tiempo ha tenido una relectura política como una metáfora de la resistencia de la clase media argentina frente a las fuerzas de dominación extranjera o frente a las políticas de represión del Estado y las Fuerzas Armadas, en analogía con el golpe de Estado de 1976. Cuando se publicó por primera vez el Eternauta,
la Argentina estaba saliendo de un golpe de estado anterior, la Revolución Libertadora. Tanto Héctor como Francisco Solano López confiaban en que para que el país saliera adelante tendría que haber una alianza entre la clase media, la clase obrera, los intelectuales y también los militares. Esto coincidía con el proyecto político de Arturo Frondizi, candidato de la Unión Cívica Radical Intransigente. Por eso, si uno presta atención a algunas viñetas, puede darse cuenta de que en las paredes hay algunas pintadas inconclusas que dicen "Vote Frondizi". En febrero de 1958, Frondizi gana las elecciones, mientras en el mundo de la historieta, el ejército argentino organiza a los sobrevivientes para la resistencia. Pero durante el gobierno de Frondizi, un sector fuertemente antiperonista de los militares se opone a la relación entre el presidente y Perón e incluso intenta un frustrado golpe de estado. Oesterheld deja de confiar en la clase militar y en la historieta cobra un protagonismo impensado la figura de Franco, el obrero metalúrgico, héroe de la clase trabajadora. A fines de la década del 60 y a lo largo de la década del 70, a medida que nuestro autor se va involucrando cada vez más con la lucha armada, se van acentuando estos ideales en sus historias, exagerados al extremo en la secuela, El Eternauta 2, en la cual Juan Salvo atraviesa un cambio radical en su personalidad, que lo lleva hasta incluso sacrificar a sus seres queridos con tal de eliminar a las fuerzas opresivas. Esto se nota especialmente en la segunda versión del Eternauta, que publica en 1969 en la revista Gente, con el dibujo experimental y tenebroso de Alberto Breccia. En esta reescritura, que fue cancelada y tuvo que terminar tempranamente, las fuerzas alienígenas hacen un acuerdo con las potencias mundiales, que deciden entregar América del Sur a cambio de ser salvados. Durante ese periodo, Héctor Germán Oesterheld fue secuestrado y asesinado por su vinculación con las Fuerzas Armadas revolucionarias y por sus ideales antiimperialistas. De todos modos, hagamos esas lecturas o no, no queda duda de que el Eternauta toma un concepto universal: la resistencia del hombre frente al invasor, de un modo que solo pudo haber sido escrito en nuestro país. Esto fue todo, amigos nerds. Nos vemos en el próximo episodio de Los Nerds Heredarán la Biblioteca. No se olviden de suscribirse a nuestro canal, suscribirse al canal de Los Nerds Heredarán la Tierra y además pueden seguirnos en redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram y Spotify. Yo soy Paul Noguerol, @mosca covalente, viajero de la eternidad.